nuestra siguiente invitada precisamente es la doctora Ofelina Vergara, médico pediatra, gerente médico de Sanofi Pasteur, y vamos a estar hablando acerca de un tema que ha estado, como quien dice, en boga en los últimos días, y es el brote de tosferina. Quizás usted en casa lo haya escuchado en las noticias porque se ha hablado muchísimo al respecto y por eso quisimos compartirles información el día de hoy. Doctora, bienvenida a La Cocina de Ají. Sí, muchas gracias por muchas acompañarnos. Gracias por la invitación. Pues sí, la verdad es que es un tema que ha estado saliendo en las noticias últimamente, lo que es la tosferina. Entonces, para explicarles un poquito qué es la tosferina, pues la tosferina es una enfermedad muy contagiosa que sobre todo afecta a las vías respiratorias superiores y es ocasionada por un germen que se llama Bordetella pertussis. Este germen por lo general puede afectar a toda la población, pero específicamente afecta mucho más son a los niños pequeños. ¿Por qué afecta más a los niños? Porque son más propensos. Sí, los niños son más propensos porque todavía no tienen los esquemas de vacuna completos a la edad que le corresponde. O sea, y al no tener todas las vacunas que le corresponden, puede ser entonces más propenso de tener la enfermedad porque no están totalmente protegidos. Entonces, ¿a qué edad, doctora, o cuál es el momento ideal para... ¿Hay una vacuna específica? Voy a hacer dos preguntas en una. Sí. ¿Hay una vacuna específica para la tosferina o si simplemente debo cumplir con todas las vacunas que debe tener mi niño y a qué edad es la edad específica para colocar? No, exacto. En los esquemas de vacunación, por lo menos el esquema de vacunación de Panamá, que es un esquema de vacunación muy completo, nosotros ponemos la vacuna de tosferina con una serie de vacunas combinadas. Esa vacuna se pone a los 2, a los 4, a los 6 meses, posteriormente se pone un refuerzo a los 12 meses, otro a los 4 años y después a los 11 años también se pone un refuerzo. Pero es muy importante saber que para uno poder proteger también a los niños, sobre todo a los niños pequeños que aún no están vacunados, sobre todo los niños menores de 2 meses, es importante que la vacuna también se coloque, por ejemplo, a las madres embarazadas. Interesante. Dentro del embarazo, específicamente o preferiblemente en el tercer trimestre del embarazo, entre la semana 32 a la semana 36, porque así la madre también entonces crea anticuerpos que se los pasa al bebé, mientras el bebé puede ser vacunado a partir de los 2 meses. También otras personas que están al cuidado del bebé, por ejemplo, los papás, a veces pues los cuidadores de los bebés, uno que tiene ayudantes en la casa, como nanas y esto, también es importante que se vacunen, sobre todo los que están en contacto con bebés muy chiquitos. Esta enfermedad es bastante, muy contagiosa. Una persona que está infectada puede contagiarle muy fácilmente a una persona que es susceptible. Entonces es bien importante eso, que las personas se protejan y que tengan sus vacunas al día. Por supuesto, y puedan entonces también prevenir. Vamos a hablar también de la prevención, pero antes quería preguntarle, si soy una madre que está en casa viendo el Ají de tu vida y se me pasó ponerles las vacunas, porque a veces el tema se vuelve un poco caótico para las madres, si llevarlos, que voy al centro de salud o a dónde me ubico. Si me pasé, no le coloqué las vacunas o me salté alguna de las que tenía que colocarle en esa combinación, ¿todavía estoy a tiempo de colocarle una nueva, de volver al tratamiento? ¿Qué pasa en ese caso? Por supuesto que sí, o sea, uno pues tiene que estar muy pendiente de llevar a sus hijos cuando le toquen las citas, sobre todo las citas de vacuna, ya sea en el centro de salud, en la policlínica o con su médico pediatra. Uno tiene que hacerse responsable de poder llevar a los hijos, pero en caso tal de que pues uno tenga un inconveniente y no haya podido llevar a su hijo, se salta una vacuna, pues es importante completar los esquemas de vacuna, llevarlo, que le coloquen la vacuna, que le sigan entonces con su esquema de vacuna como le corresponde. Independientemente si se atrasó una dosis, pues uno le reajusta las dosis para continuar entonces con el esquema de vacuna. ¿Cómo detecto yo que mi hijo o alguien de mi familia está sufriendo de tosferina? Ok, los síntomas de la tosferina inicialmente, la primera etapa, es una fase catarral. Son síntomas muy parecidos como a un resfriado común. Lo puedo confundir. Congestión nasal, algo de tos. Posteriormente, después de una semana a 2 semanas, empiezan unos episodios que uno le llama una tos paroxística, que son episodios de tos en el que el niño tose, no para de toser y en ocasiones pues hasta puede tener, por ejemplo, que deje de respirar, se ponga moradito por los accesos de tos estos que tiene. Esa etapa es la etapa, pues por así decir, un poquito más de más cuidado. Y es una etapa en la que uno tiene después, pues, que a veces es un poquito difícil de poder decir si tiene tosferina o no. Entonces, cuando uno ve que el niño pues tiene estos cuadros, es muy importante llevarlos a su pediatra o a su médico para que en ese caso le haga los exámenes que sean pertinentes para saber si el niño está sufriendo de tosferina o no y pues tomar los cuidados que se tienen que hacer. Exacto. Me llama muchísimo la atención porque aquí lo hemos dicho en múltiples ocasiones, somos bien dados a automedicarnos como adultos y también a seguir la receta de la abuela, de la vecina, porque se sentía similar y bueno, nos automedicamos. ¿Qué consecuencias puede acarrear si yo automedico
automedico a mi niño creyendo que es un resfriado común? ¿Qué puede pasar? ¿Es muy grave la toferina? ¿Puede provocar la muerte? Sí, la toferina es una enfermedad, como le digo, muy contagiosa y sobre todo en los bebés pequeños, los menores de 6 meses están en mucho riesgo de tener complicaciones secundarias a la toferina. ¿Cuáles son estas complicaciones? Pueden tener neumonía. Los niños también en estos accesos de tos, como les decía, que a veces pueden dejar de respirar por algún tiempo, a veces pueden tener hipoxia, que es que no le llegue suficiente sangre al cerebro y ocasionar daño cerebral. Y por supuesto, es una enfermedad que tiene una alta tasa de mortalidad, sobre todo en los bebés pequeñitos. Entonces es muy importante no automedicar. Si uno ve que el niño está teniendo estos cuadros de resfriado, sobre todo en los bebés pequeños, los bebés menores de 6 meses, siempre llevarlos a su médico, que los revisen, que tomen las medidas de precaución, que tengan unas citas de control para ver cómo va evolucionando el niño y no pues evitar que tenga, no automedicarse ni evitar que tenga todas estas complicaciones. Exactamente. Recapitulando ahí, doctora, ¿lo provoca la toferina? ¿Un virus? ¿Es una bacteria? Es una bacteria que se llama Bordetella pertussis y es altamente contagiosa. Así que es muy fácil de contagiar, sobre todo por gotitas de saliva. La mamá o alguien tose, alguien estornuda o nada más hablándole cerca al bebé puede contagiarlo. Y precisamente algo que queremos resaltar son las medidas de prevención para evitar este tipo de brotes. ¿Cómo podemos prevenirlo, doctor? Definitivamente la mejor medida de prevención es la vacunación, asistir a su centro de salud, a su policlínica, completar los esquemas de vacunación. Es muy importante que lleven a sus hijos a vacunar. Es una enfermedad que se puede prevenir por medio de las vacunas y esa es la mejor medida de prevención que tenemos. ¿Y para los adultos también? También los adultos, como me mencionaba, la vacuna, el esquema de vacunación de nosotros es a los 2, 4, 6 meses, 12 meses, después otra vacuna a los 4 años, a los 11 años y posteriormente se ponen embarazadas, pero también si uno está en riesgo se le puede poner a la población en general la vacuna contra la toferina. Perfecto, doctora. Y ante las noticias que vimos últimamente, la gente estaba un poco alarmada sobre el brote y ¿sabes? Se pasaron todas estas noticias y todo el mundo estaba como escandalizado al respecto. ¿Qué tiene usted que decirnos al respecto? ¿Podemos estar calmados con el brote o tenemos que tomar acción y ponernos las vacunas para evitar estos brotes? ¿Qué podría decirnos usted para concluir? Sí, bueno, el brote se ha dado más que todo en estas comunidades indígenas que no tienen, la mayoría de los niños que tuvieron esta infección no estaban vacunados. Por eso es importante llevar a sus hijos, recordar llevar a sus hijos a su cita, que se vayan a colocar las vacunas en el centro de salud, la policlínica, con sus pediatras, y esa es la mejor medida de prevención que uno puede tener para prevenir estos brotes. En la comunidad, pues si uno mantiene unas altas coberturas de vacuna en la comunidad, pues es bastante difícil que puedan haber episodios de toferina, pero es importante recordar, como les decía, que hay niños que todavía no tienen las vacunas porque no tienen la edad para colocárselas, que son los que más están en riesgo. Así que si nosotros nos protegemos poniéndonos la vacuna, protegemos a todos esos niños también que están en riesgo de tener la enfermedad. Maravilloso. Con esa conclusión entonces terminamos esta entrevista. Gracias por acompañarnos esta mañana, por dedicarnos tiempo para que todos comprendamos un poco más sobre qué es la toferina, cómo se contagia y los cuidados que tenemos que tomar en cuenta para poder alcanzar los niveles de prevención necesarios. Gracias a la doctora Ofelina Vergara, como bien lo mencioné, pues médico pediatra y gerente médico de Sanofi Pasteur. Gracias por acompañarnos esta mañana.